La administración rusa vuelve a la carga con respecto a lo que significó en este caso los acuerdos de Minsk, que para algunos fueron más un chiste o una suerte de estrategia por parte de Occidente para permitir que Ucrania se arme hasta los dientes. Y sí, aparentemente Rusia tiene algo que decir precisamente en la reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. ¿De qué se trata esta nueva solicitud de Rusia? Vamos a comentarlo. Tanto Ankara como Moscú han empezado a estudiar la posibilidad de poder utilizar un sistema alternativo al del SWIFT para poder realizar pagos. Esto ha sido comunicado por una fuente del sector bancario turco. Y es que a pesar de que la administración turca es parte de la Alianza Atlántica y que ciertamente tiene aspiraciones para ser parte también de la Unión Europea, lo cierto es que diferentes estrategias con respecto, sobre todo, a poder frenar algunas de las tal vez herramientas más impresionantes o más preocupantes de Occidente contra los otros países es lo que está buscando la propia administración en Ankara. Lo que se comenta es que están debatiendo ya las alternativas del sistema SWIFT debido a la situación. Pero ¿cuál es la situación? Que tanto la administración turca como la administración rusa han empezado a tener intercambios comerciales bastante importantes. Y sí, a pesar de que la Unión Europea le decía a Turquía que si quería unirse tenía que imponerle sanciones a Rusia, sencillamente Erdogan ha planteado su propia estrategia de trabajar incluso codo a codo con Moscú. En este caso, la fuente consultada precisamente desde Turquía, ha agregado que actualmente Turquía estudia el sistema de transferencia de mensajes financieros, SPFS por sus siglas en ruso, que es el equivalente al sistema SWIFT, pero que ha sido desarrollado por el Banco Central de Rusia. Sí, lo que están añadiendo es que, por lo que saben, ya hay varios países con los que Rusia lleva a cabo operaciones financieras en este sistema. Por lo tanto, hay posibilidades de su aplicación. Se necesita un análisis profundo de los expertos sobre esta situación para poder evitar posibles incidentes. Lo que llama la atención es que este nuevo sistema, o mejor dicho, este reemplazo al sistema SWIFT que ya ha sido aplicado por el banco ruso, es uno en el cual Occidente sencillamente no puede tener información, no solamente con respecto a quienes están participando en él, sino en los intercambios comerciales que se hacen precisamente con Rusia. Y claro, si tomamos todo esto en cuenta, algunos consideran que tal vez pueden existir algunas sorpresas con respecto a los países que deciden comprarle a Rusia a raíz o a través de este nuevo sistema. Lo que debemos conocer precisamente de esta estructura es que el Banco Central de Rusia creó esto en respuesta a la probabilidad, porque esto todavía no ha sucedido, de, en estos escenarios que se hablaban, desconectar completamente a Rusia del sistema SWIFT. Evidentemente esto ya ha pasado en algunos de los bancos, no en todos, porque hay algunos que son todavía importantes para Occidente, porque en ellos se hacen los intercambios comerciales, por ejemplo, en el tema del petróleo y del gas ruso, pero lo que sí es un hecho es que ya hay algunos que han sido desconectados del sistema SWIFT. Y sí, se ha excluido a los bancos rusos de esta red que abarca a más de 11.000 organizaciones grandes de casi todos los países del mundo. Según ha comentado la propia presidenta del Banco Central ruso, Elvira Nabiulina, a la plataforma rusa se terminaron uniendo 159 participantes extranjeros de 20 países para finales de enero, aunque de nuevo no se han dado los nombres. El pasado 1 de febrero, el diario ruso Vedemosti había comunicado que bancos turcos endurecieron sus políticas con respecto a sus clientes de Rusia. Algunas entidades, incluso, según dice el propio periódico, procedieron a cerrar las cuentas de empresas rusas y a formular requisitos más estrictos ante particulares rusos que solicitan la emisión de tarjetas bancarias. A diferencia de lo que pasaba en el 2022, esas restricciones afectan hoy a compañías que ni siquiera están sujetas a temas de sanciones. Sí, un escenario complicado. De hecho, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, ha señalado que Moscú está al tanto de la situación y ha empezado entonces a negociar con Ankara. Y es que aparentemente las acciones para dividir a estos países han terminado uniéndolos todavía más. Rusia ha solicitado el día de hoy una reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas por el aniversario de la aprobación de los acuerdos de Minsk suscritos en febrero del 2015 para supuestamente solucionar pacíficamente el conflicto
conflicto interno de Ucrania. Esto lo declaró el representante permanente adjunto de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidas. Lo que se está comentando es que van a solicitarlo pues para el día de mañana, que se genere el aniversario, para recordar a los colegas del régimen de Kiev y de los patrocinadores que perdieron una oportunidad histórica para resolver la crisis interna ucraniana de manera pacífica. Terminó publicando el diplomático en su cuenta de Telegram. Pero esta no es solamente una suerte de estrategia para generar pues más relevancia a la hora de hablar de lo que significó en su momento los acuerdos de Minsk, sino también para poner sobre la mesa lo que ha significado la estrategia por parte de Occidente. El mismo ha especificado que durante el encuentro se va a abordar cómo el Consejo de Seguridad de la ONU no logró realizar una de sus tareas principales de prevenir crisis y conflictos, según ha comentado el propio Poliansky. En este caso, como sabemos, evidentemente el escenario es bastante complicado porque los acuerdos de Minsk, que fueron firmados en septiembre del 2014 y en febrero del 2015, se hizo con la mediación de Alemania, Francia y Rusia para una solución política al conflicto entre Ucrania por un lado y Donetsk y Lugansk por el otro, algo que sencillamente no se cumplió. Y de hecho, en diciembre del 2022, la ex canciller de Alemania, Angela Merkel, había confesado en una entrevista que los acuerdos de Minsk lo único que buscaban en realidad era ganar tiempo para armar a Ucrania y prepararla para una guerra. Esto si no demuestra que la agenda se estaba cumpliendo y que sobre todo que Ucrania seguía una agenda, pues sencillamente nada lo hace. Además, Rusia ha dicho que también está preparada para una solución diplomática al conflicto en Ucrania. Es decir, que en esta reunión se va a intentar empalmar el escenario que hasta ahora no se ha podido solucionar en Ucrania y la situación actual. Ahora, es muy importante entender que también Poliansky ha dicho que no hay realmente un avance sobre algo importante que al menos algunos países de Occidente incluso estaban detrás, el tema del cumplimiento de los compromisos asumidos ante Rusia en el marco de los pactos del grano. Esto es una suerte de ultimátum también, porque anteriormente el embajador de Rusia ante la ONU en Ginebra, Gennady Gatilov, había informado que la reunión tuvo lugar entre los representantes de las Naciones Unidas y de Rusia sobre el cumplimiento del memorándum relativo a la exportación de cereales y los abonos rusos, concertado paralelamente con el pacto de granos que podría celebrarse en febrero. Sin embargo, aparentemente, Occidente no ha cumplido con su parte del trato y esto puede terminar haciendo que Rusia se aparte de este acuerdo. Si esto termina sucediendo, nuevamente vamos a ver a algunos países, sobre todo los más necesitados, a los que les falta los recursos, pero que, siendo honestos, ni siquiera con el pacto anterior se logró cumplir. Lo primero que se hizo con la entrega de los productos agrícolas de Ucrania era dárselo todo a los países ricos, a los países que incluso estuvieron metidos en la negociación, como Turquía o, por ejemplo, países de la Unión Europea y hasta Canadá. Un escenario bastante complicado, pero que, dentro de la Organización de las Naciones Unidas, tal vez no de resultados, pero demuestra que el escenario tiene para rato. Este 11 de febrero, el secretario de Defensa de Estados Unidos volvió a recaer por temas de salud. De acuerdo con la información de la dependencia, alrededor de las 16:55 locales, el funcionario transfirió sus funciones a la titular de la dependencia, a la subsecretaria Kathleen Hicks. Una situación bastante relevante. De hecho, ha sido notificado al presidente del Estado Mayor Conjunto, a la Casa Blanca y al Congreso. Esto terminó detallando la Secretaría de Defensa de Estados Unidos en un comunicado. Austin está internado nuevamente en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed por un problema en la vejiga. Los incidentes que están sucediendo últimamente con respecto a, lastimosamente, la salud del funcionario han hecho también mella en lo que algunos están llamando la propia estrategia de Estados Unidos o la cercanía que debería tener con Israel. De hecho, para muestra un botón, Estados Unidos durante todo este tiempo ha estado trabajando un acuerdo sobre rehenes entre Israel y Hamás que incluyen 6 semanas de calma, algo que, tomando en cuenta el raciocinio y las palabras de Austin en aquel momento, demostraban que pensaba básicamente lo mismo que algunos de los mayores funcionarios dentro de la administración en Estados Unidos, una estrategia que iba en contra de la propia administración de Netanyahu. Él decía que era un error un tipo de conflicto así y que se tenían que estructurar treguas y acuerdos. En este caso, aparentemente, y sin la ayuda de Lloyd Austin por temas de salud, sin embargo, se está intentando trabajar
en este acuerdo entre el intercambio de rehenes. Un escenario también complicado porque más o menos el que tomó la batuta era precisamente el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que empezaba a hacer ya creo que la gira número 8 y que no estaba dando realmente resultados porque sencillamente la situación seguía y seguía escalando. Sin embargo, a pesar de todo esto, la administración estadounidense está intentando retomar muchos esfuerzos que en su momento no pudo ejecutar. Y sí, el presidente estadounidense Joe Biden ha dicho a los periodistas que Estados Unidos está trabajando pues en este acuerdo sobre rehenes entre Israel y Hamás, que incluiría hasta 6 semanas de calma en Gaza. Una buena noticia entre comillas, pero que no significa nada realmente, tomando en cuenta que la última vez que hubo una tregua y que algunos decían que tal vez podía significar por fin un cese en las hostilidades y tal vez algún tipo de acuerdo, no significó nada. Siguieron los ataques. En este caso, Biden se reunió el día de hoy con el rey Abdullah II de Jordania en la Casa Blanca, mientras la administración continúa con las conversaciones sobre un posible acuerdo de liberación de rehenes por el conflicto entre Israel y Hamás. Los dos líderes terminaron hablando pues de reforzar la ayuda humanitaria a Gaza y los esfuerzos para lograr una paz duradera en esa región, basada en algo que no le sienta nada bien a Israel: la solución de 2 estados que reconoce a Palestina como una nación. Algo que de nuevo no le cae nada bien a Benjamín Netanyahu, que en todo momento ha salido a negar que ellos estén persiguiendo esto y que no están de acuerdo, pero que es parte de la agenda ya no solamente de la Unión Europea o de algunos países de Oriente Medio, sino de su más grande aliado de Occidente, Estados Unidos. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.